Jan van Eyck es considerado como uno de los meteoros de la historia del arte, es decir, una de esas raras figuras que con su aparición cambiaron el curso de la historia de la pintura, inventando un modo completamente nuevo de representar la realidad. A principios del siglo XV, el arte de gran parte de Europa se vio afectado por un proceso de profunda renovación. Pero fueron algunos pintores los que a través de sus obras dieron comienzo efectivo a una nueva época, abriendo de par en par las puertas del Renacimiento. Als ich kann quiere decir exactamente «cómo puedo», y fue un emblema inventado y adoptado como divisa propia por el gran pintor Jan van Eyck. En el siglo XV existió una cierta obsesión por individualizarse y destacar a partir de un emblema, una empresa o una divisa. Según Sebastián de Covarrubias, lexicógrafo y emblemista castellano del siglo XVI, la señal que el caballero trae para ser conocido, por la cual se divide y se diferencia de los demás. Una divisa es un texto breve, condensado, que debe expresar una idea y quien la adopta supone adecuada a la imagen que quiere dar de sí. La frase elegida por el pintor quizás derive de otra más larga que terminaría indicando que se hace lo que se puede, no lo que se quiere hacer. En este sentido, es una muestra de modestia, que Van Eyck hizo pública al inscribirla en la tabla o los marcos de al menos 4 de sus obras autógrafas. Lo hizo como muestra de autoestima indudable, consciente de su valor profesional. La reconstrucción de la vida de Van Eyck no es siempre fácil. Su fecha de nacimiento nos es desconocida, pero se supone que se sitúa en torno a 1390 o 1395, siendo definido por las fuentes como maestro ya en 1422. También nos es desconocido su lugar de nacimiento, aunque es verosímil que naciera en Maastricht o en una aldea vecina, Maasik, de la que podría derivar su apellido, en el extremo oriental de los Países Bajos actuales. Nada sabemos de su formación, ni siquiera si tuvo lugar en Francia o en su tierra natal. A finales del siglo XIII o en la primera mitad del siglo XIV, Flandes, la actual Bélgica septentrional y una parte de los Países Bajos, estaba gobernada por los duques de Borgoña. La cercanía de París, el centro de arte más importante al otro lado de los Alpes, así como las estrechas relaciones de parentesco entre las casas reinantes, ponían a los artistas flamencos en contacto con los máximos avances artísticos de la época. A finales del siglo XIV, todos los principales pintores, escultores y miniaturistas belgas y holandeses trabajaban para el rey de Francia, Carlos V, y para sus hermanos Jean, duque de Berry, y Felipe el Atrevido, duque de Borgoña, igualmente amante de las artes. En 1425, Van Eyck entró al servicio del duque de Borgoña, Felipe el Bueno. Desde el principio lo tuvo en grandísima consideración, concediéndole privilegios y recompensas. En esta época sabemos que el pintor vivió en La Haya, Lille y que finalmente se trasladó a Brujas, ciudad en la que residió desde 1432 hasta que murió en 1441. 1432 es un año importante en su vida,
porque es a partir de este año cuando comienza a firmar sus obras, como ocurrió con una de sus obras más famosas, el Políptico del Cordero Místico. Brujas era el centro mercantil del norte de Europa, corazón de los intercambios comerciales con el Mediterráneo, y por tanto estaba poblada por una clase media acomodada que mostraba, mediante la demanda de obras de arte, la riqueza adquirida. El mismo Políptico del Cordero Místico pintado para un juez o para un funcionario de la organización y funcionamiento de los tribunales es la demostración más palmaria de este proceso. Jan fue un excepcional innovador en el plano técnico, gracias a su perfecto dominio de la pintura al óleo, que contribuye a dar a sus cuadros el aspecto transparente y pulido que los caracteriza. Por medio de sucesivas y sutiles veladuras, obtiene un extraordinario grado de luminosidad y brillo que desde un principio suscitó la admiración de sus contemporáneos. Además, en su obra se resumen de forma magistral las características y aportaciones de la pintura flamenca. Un realismo que, partiendo del naturalismo gótico, intenta la representación fiel y veraz del mundo real a través de las plantas, ropas, gestos y rostros. Esta captación de la realidad se realiza mediante toda una serie de recursos. La reproducción de objetos con minuciosidad y gran detalle, prestando especial atención a las cosas pequeñas que llenan la vida cotidiana, objetos de vidrio o metal, monedas, mesas o telas que representan hasta el más mínimo detalle. Los cabellos son perceptibles uno a uno, las hojas de hierba y los pétalos de las flores, las líneas y letras de los libros, aunque solo con una lente de aumento se pueden advertir todos esos detalles. Este realismo hace que aparezcan nuevas temáticas, tales como el retrato con la aparición de los comitentes en los cuadros religiosos, el paisaje que adquiere importancia, bien como tema propio o en escenas de interior a través de puertas y ventanas. Los temas tradicionales como los religiosos también son tratados de forma novedosa, en sentido realista, con los promotores o donantes representados junto a los personajes religiosos. Así, muchos temas religiosos se conciben como escenas burguesas, en un hogar plácido con muebles, alfombras y cuadros. En cuanto a las técnicas usadas por Jan van Eyck y los primitivos flamencos, se utiliza la tabla en forma de retablos, a veces de enormes dimensiones y divididos en tablas más pequeñas. La técnica empleada es el óleo, que influye en la mayor viveza y enriquecimiento de la gama cromática, pues los colores adquieren mayor brillantez y mediante la superposición de dos o más colores, veladuras, se obtiene por transparencia una mayor variedad en los tonos y la consecución de colores compuestos. Además, permite un trabajo lento y minucioso que permite el detallismo y el virtuosismo. La obra maestra de Van Eyck y del arte flamenco es sin duda el Políptico del Cordero Místico de la iglesia de San Bavón en Gante. Terminada en 1432, la integran numerosas tablas mostrando cerrado como tema fundamental la Anunciación, con los donantes situados en la parte inferior y abierto en la parte superior la Deesis, Cristo en majestad con la Virgen y San Juan como intercesores, Adán y Eva y dos coros de ángeles, cantores y músicos. En la parte inferior, las praderas celestiales con el Cordero Místico al que concurren a adorarle los diversos estados de la condición humana, religiosa y civil, padres y doctores de la Iglesia, vírgenes, mártires y en los laterales los caballeros de Cristo, los magistrados justos,
eremitas y peregrinos. Otra de sus obras más famosas es el cuadro de El matrimonio Arnolfini. Este cuadro representa a un hombre de negocios prometiendo fidelidad a su esposa, en la alcoba de su mansión. Los dos hombres que aparecen en el espejo convexo del fondo son los testigos de la boda, siendo uno de ellos el propio pintor. Hay multitud de elementos simbólicos relacionados con el tema representado. Asimismo, dado que el cuadro vino a España en el siglo XVI, permaneciendo en las colecciones reales hasta la invasión francesa, es posible que el recurso de reflejar a los testigos en el espejo inspirara a Velázquez cuando pintó las Meninas. Como ya hemos dicho anteriormente, Jan van Eyck cultivó un tipo de retrato religioso en el que el cliente y los seres divinos se relacionan dentro de un espacio irreal. Así lo vemos en La Virgen del Canciller Rollin, cuadro en el que aparece el diplomático orando en su capilla doméstica delante de la Virgen coronada por un ángel, mientras al fondo se abre un fértil paisaje serpenteado por un río. Al mismo modelo pertenece el cuadro La Virgen del canónigo Van der Pijl, en el que el eclesiástico es presentado a María por San Jorge y San Donaciano. Jan van Eyck fue, pues, un artista revolucionario que marcó el inicio de una nueva época, reformando de manera radical casi todas las facetas del arte. Desde el punto de vista técnico llevó a la perfección la pintura al óleo, obteniendo efectos de luminosidad y transparencia jamás alcanzados antes, que le permitieron lograr una increíble fidelidad en la representación de los paisajes, anticipando la perspectiva atmosférica que llegará a su culminación con Leonardo da Vinci. Usaba pinceles finos de miniaturista, con los que conseguía definir con precisión hasta los detalles más diminutos. La pintura eickiana abrirá así nuevas vías al realismo, a tal extremo que Panofsky escribió que parece usar al mismo tiempo el telescopio y el microscopio. No solo vistas, habitaciones y objetos adquirieron la consistencia del natural. Además, fue el impulsor de nuevos géneros como el cuadro de devoción, donde personajes divinos y comitentes contemporáneos comparten el mismo espacio. Antes de él, la pintura sobre tabla no gozaba de gran éxito. La devoción privada se confiaba sobre todo a la miniatura, y en los retablos para iglesias y conventos primaba la talla. Finalmente, la condición misma del pintor experimentó un cambio. Las obras de Van Eyck revelan una atenta reflexión acerca de las posibilidades de la expresión artística, la relación entre ficción y realidad, el papel del artífice y el espectador y la participación de éste en el juego del arte. Fue, en suma, el iniciador del Renacimiento en Flandes.